Este programa es presentado por Yo en mi vida he tenido 8 hemorragias cerebrales. Los cuidados son unos cuidados muy especiales. A la edad de 8 meses empecé a presentar hematomas. A veces está bien y al siguiente día ya amanece con dolor. Sí puedo jugar fútbol, pero suave. Hubo un día que él se atascó la lengua y el sangrado no le paraba. Me decían que no podía realizar deportes de contacto porque podía tener cualquier hemorragia. No es muy bueno tener esto porque no puedes hacer lo que quieres. Aprovechamos el momento que tenemos con nuestros hijos porque no sabemos si mañana estarán o no. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Consultorio 108. Hoy veremos algunos casos impactantes de personas que padecen de hemofilia y que anhelan tener una mejor calidad de vida. En el país están registrados más de 1000 pacientes con este cuadro. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Es decir, estas personas sangran durante un periodo más prolongado debido a la escasez del factor de coagulación. Considerada poco común a nivel mundial, existen dos tipos de hemofilia, A y B. En el primer caso hay deficiencia del factor 8 de coagulación, mientras que en la segunda variante los pacientes no producen suficiente factor 9 de coagulación. También hay una tercera variante registrada dentro de esta familia de enfermedades llamada von Willebrand. Especialistas afirman que la hemofilia se presenta solo en hombres, ya que el trastorno de la coagulación está ligado al cromosoma X. Por eso las mujeres son solo portadoras, pero no llegan a desarrollar la enfermedad ni sus síntomas. A continuación vamos a contarles más acerca de la hemofilia. Yo me llamo Alejandro, tengo 20 años. Yo en mi vida he tenido 8 hemorragias cerebrales. La primera, que fue cuando tenía 1 año y medio más o menos, se me paralizó este lado, solo el brazo izquierdo. La otra, que fue a los 2 años, 8 meses, que esa fue la más grave, se me paralizó totalmente el lado derecho, tuve una hemiparesia derecha, que me llevó a un estado en coma. Yo me quedé en coma 8 días sin signos vitales, estuve al borde de la muerte. Paciente Alejandro Tovar, edad 20 años, estatura 1,65 m. Le diagnosticaron hemofilia severa a los 4 meses de edad. Su enfermedad es hereditaria. Recibe factor 8 de tratamiento 2 veces por semana. Mi familia es una familia hemofílica. Hay el antecedente de un tío materno, desde donde conocemos el origen de la enfermedad. Y tengo un hermano hemofílico, mi hijo y mi sobrino. Todos varones porque la hemofilia está ligada con el sexo masculino. Alejandro nació en 1997 y como había el antecedente de mi hermano, se le hizo un examen por únicamente comprobar si tenía hemofilia y lamentablemente el resultado fue positivo. Una hemofilia severa porque él tiene menos del 1% de factor 8 en su cuerpo. La hemofilia es aquella enfermedad o trastorno de la coagulación que se produce por la deficiencia del factor 8 de la coagulación y del factor 9 de la coagulación. Tiene un orden genético, por supuesto, por cuanto está ligada al cromosoma X. Recordemos que los hombres somos XY y las mujeres son XX. Por tanto, una mujer que es XX es portadora, porque genéticamente de herencia el factor dominante del un X hace que el otro X de la mujer no permita que aparezca la enfermedad, en cuanto el hombre no, al ser un X y al ser un Y,
determina entonces que aparezca la enfermedad. Por eso decimos entonces que es una enfermedad ligada al cromosoma X y que se presenta en hombres. Las mujeres son portadoras de la enfermedad. Doctor Mauricio Heredia, 41 años de edad, doctor en medicina y cirugía, especialista en hematología. Tiene una maestría en inmunohematología. Ha realizado varias publicaciones para el Ministerio de Salud y ha realizado varias conferencias respecto al tema de hemofilia. Actualmente es el jefe de la unidad del Banco de Sangre del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. La hemofilia se lo describe ya en el Talmud babilónico desde el siglo V después de Cristo. Ya se hablaba de que existían varones que luego de la circuncisión sangraban tanto que morían. Luego también se le conoce como enfermedad de los zares, por cuanto el famoso zar Nicolai II, aquel personaje que fue embebido por la astucia de Rasputín, tenía la enfermedad de hemofilia y tenía constantes sangrados y hemorragias, de las cuales con simples métodos físicos Rasputín aprovechaba y daba a entender que curaba la enfermedad. Hay 3 tipos de hemofilia. Hay la hemofilia A, la hemofilia B y la hemofilia C o von Willebrand. La hemofilia A es aquella que tiene un trastorno de coagulación por carencia del factor octavo de la coagulación. La hemofilia B hace referencia a la deficiencia del factor noveno de la coagulación. La hemofilia C o otros trastornos de coagulación hacen referencia a la enfermedad de von Willebrand y hace referencia también a la deficiencia de factores 7 y deficiencia de factores 11 u otros, pero esos son los más comunes en ese orden. A mi mamá le decían que yo no iba a poder hablar, que yo no iba a poder caminar, que yo no iba a poder estudiar, que me tenían que poner en una escuela especial. Ventajosamente y dando gracias a Dios, su daño fue únicamente motor, no le afectó intelectualmente y las secuelas motoras con rehabilitación física hemos ido superando. De ahí él, cuando era en su infancia, pasó mucho tiempo hospitalizado en el Hospital Baco Ortiz por los sangrados cerebrales, por otras complicaciones también. Tuvo una cirugía de tendones en su muñeca, una cirugía de cadera, también fue operado de apendicitis y también ha tenido episodios de su rodilla. Las articulaciones de Alejandro por su hemofilia severa han sangrado muy frecuentemente. Su rodilla derecha se le dañó, tuvo una artrosis ya en su rodilla como consecuencia de múltiples sangrados. Cuando él tuvo 11 años, dejó de caminar porque su rodilla estaba muy dañada y sus tendones, sus músculos estaban un poco recogiéndose, tenía una pierna recogida. Tal es así que toda su secundaria él pasó en una silla de ruedas durante 7 años. Todos los trastornos de coagulación son enfermedades raras. Significa que la incidencia o prevalencia son muy pequeñas. En el mundo entero se dice que existen aproximadamente de 400 a 600 mil casos en todo el mundo. Es decir, que existen 1 por cada 10.000 nacidos vivos de hemofilia A, por ejemplo, y 1 cada 15.000 hemofílicos de hemofilia B. Estos trastornos de coagulación, específicamente hemofilia A, hemofilia B y otros como von Willebrand, a partir de, no es que no existía antes, sino que a partir de la década del 50 es que empieza a entenderse la enfermedad. Aquellos hombres que desde pequeños presentan hemorragias espontáneas, sangrados de la nariz sin causa, o en el nacimiento, en el mismo momento del corte del cordón umbilical, hay un sangrado muy abundante. Aquellos niños que al momento de nacer ya en el canal de parto, ya nacen con hematomas intracraneales. Aquellos niños que en un momento de niños cuando juegan sin ninguna explicación empiezan a hacer hematomas grandes o procesos de inflamación. Aquellos niños que van a su odontólogo y en el momento de la extracción de un diente empiezan a tener una hemorragia. Entonces las hemorragias pueden ser leves, moderadas y severas. Paciente Jorge Luis Sánchez,
Edad, 41 años. Estatura, 1,70 m. Le diagnosticaron hemofilia severa a los 8 meses de edad. Su enfermedad es hereditaria. Recibe factor 8 de tratamiento 2 veces por semana. Mi nombre es Jorge Sánchez Mendieta. La hemofilia en sí, en mi caso, es de carácter hereditario. Anteriormente no habían ese tipo de exámenes específicos. Más o menos a la edad de 8 meses empecé a presentar hematomas y por consecuencia pues, me empezaron a hacer exámenes más minuciosos y me detectaron hemofilia. Realmente realizaba, o sea, tenía cierto tipo de... realizaba una vida normal, podía caminar, al principio, bueno, correr y realizar actividades de manera normal, pues, ¿no? Con cuidado sí, porque la hemofilia, pues cuando tienes una deficiencia coagulatoria de uno de los factores de coagulación y se caracteriza porque en el momento que uno recibe un golpe o algún tipo de contusión, pues se genera un hematoma, un sangrado interno, que también puede ser externo. Entonces eso es un limitante. ¿Ya? Y lo de la causa de lo que usted ve, de mis limitaciones para movilizarme, es que cuando no hay la medicina, o sea, yo soy una persona ya de 41 años actualmente, cuando no hay medicina, este tipo de enfermedad, sobre todo en las articulaciones, deteriora los líquidos que están dentro de las articulaciones y por consecuencia va formando algo que en una persona normal se llama artrosis, en nuestro caso es hemartrosis, una artrosis producida por un proceso hemático, un sangrado. Doctora Alicia Molina, 43 años, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en oncohematología. Tiene una maestría en Gerencia de Salud para el Desarrollo Local. Ha realizado varias publicaciones con respecto al tema de oncología de la sangre. Actualmente es médico tratante de la Unidad Técnica de Hematología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del IES de Guayaquil y desde el año 2015 es responsable de la Clínica de Hemofilia en ese mismo hospital. Él es un paciente que ya tenía tratamientos previos de profilaxis de manera regular, pero aún así tiene las lesiones que se les puede observar en la hemartrosis, por ende tiene sus articulaciones rígidas y no las pueden movilizar adecuadamente y tiene que usar sus muletas. Mi nombre es Javier Córdoba y tengo 38 años de edad. Soy presidente de la Fundación Nacional de Hemofilia. Uno de los objetivos de la Fundación es buscar velar por los pacientes hemofílicos. Y entre una de sus actividades es interceder ante las Secretarías de Estado, en este caso con el Ministerio de Salud, de buscar que el Estado se haga responsable de la atención y tratamientos del paciente hemofílico y de todas las coagulopatías, como le nombré antes. El doctor Billbauer trajo este tema de tratamientos, pero eran exclusivos del tema de los hemos derivados de la sangre directamente. Entre esos componentes podía extraer prácticamente los factores de coagulación. Entonces, todos los pacientes hemofílicos recibíamos antes ese tipo de medicamento, ¿sí? Que recibíamos las transfusiones directas del factor 8 derivados de la donación de sangre. Lamentablemente, pues como ustedes pueden saber, hace muchos años atrás hubo la pandemia de HIV y de SIDA en especial, y muchos pacientes hemofílicos se contagiaron de este virus. Todos esos problemas llevaron a los científicos, entre esos muchos hematólogos, a buscar nuevos tratamientos. Entonces, de todas esas investigaciones, hoy en día el Ecuador tiene medicamentos que son producidos por laboratorios o la industria farmacéutica reconocidos. Y el Ecuador entró en un proceso hace 10 y 11 años atrás, en un proceso social muy bueno para nosotros.